La gente cree que el poder proviene de la fuerza, de lo alto y lo visible. Se equivocan. El verdadero poder se mueve en silencio, dobla las mentes, altera las emociones y remodela la realidad sin dejar huellas. En este vídeo, aprenderás a imponer respeto, influir en el comportamiento y dominar el campo de batalla social, no con ruido, sino con precisión silenciosa. Porque la persona más peligrosa en una habitación es aquella que no necesita hablar para ser obedecida. El poder nunca se anuncia. Susurra. Se oculta tras rostros tranquilos, palabras corteses y silencios calculados. Los débiles confunden esa quietud con pasividad, pero es estrategia. Los verdaderamente poderosos no persiguen el control, lo construyen. No reaccionan ante el caos, lo estudian hasta que revela su patrón. En un mundo gobernado por el ruido y la emoción, aquel que permanece inescrutable, imperturbable e invisible se vuelve intocable. Esta es la psicología del poder silencioso, el arte de doblar el mundo sin parecer tocarlo. Si deseas dominar el control sin exponerte, debes aprender a pensar como una sombra, invisible, pero siempre moldeando la luz. El poder rara vez es ruidoso. No lo necesita. El momento en que alzas la voz, revelas que has perdido el control. El hombre sereno, en cambio, doblega a los demás sin emitir un solo sonido. No se apresura a defenderse, explicarse ni reaccionar. Deja que los otros se ahoguen en su propio ruido mientras él estudia su caos, en silencio. El silencio no es ausencia. Es presencia concentrada. Cuando dominas la quietud, la gente empieza a proyectar sus miedos sobre ti. Interpretan tu calma como confianza, tu pausa como sabiduría, tu demora como estrategia. No tienes que demostrar control, solo parecer que ya lo posees. La historia está llena de hombres que gobernaron más con calma que con mando. Cuando Julio César fue traicionado, no gritó ni amenazó. Miró a sus asesinos a los ojos, silencioso, imperturbable, obligándolos a sentir el peso de su propia traición. En ese instante, su serenidad se transformó en su culpa. Incluso en la muerte, los hizo dudar de si realmente lo habían matado o lo habían liberado. La multitud siempre sigue la emoción. Pero la emoción nubla el juicio, y el ruido expone la debilidad. Cada vez que reaccionas al instante, con ira, pánico o defensa, entregas tu posición en el tablero. Cada vez que permaneces inmóvil, obligas a los demás a mover primero. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que dejaste que el silencio hablara por ti? Cuando estás tranquilo, los demás se desesperan por interpretar qué piensas. Rellenan los vacíos que dejas abiertos. Y en ese intento de adivinarte, se revelan a sí mismos. Los psicólogos lo llaman proyección. Cuando las personas no pueden leerte, llenan el vacío con sus propias inseguridades. Asumen que lo que más temen es lo que tú planeas. Esa es la ventaja invisible de la compostura, tu quietud se convierte en su espejo. Verás, la quietud no es pasividad. Es control disfrazado de serenidad. Un depredador que parece dormido sigue siendo dueño de la selva. No ruge, a menos que tenga intención de matar. Los poderosos entienden que la atención sigue a la quietud. Cuando todos se apresuran a demostrarse, el que espera se convierte en el centro de gravedad. El individuo sereno atrae el enfoque sin pedirlo, porque el silencio crea tensión psicológica, y la tensión exige resolución. Tu falta de reacción se convierte en un enigma sin respuesta en la mente de los demás. En juicios, interrogatorios y negociaciones, el silencio ha derribado más defensas que las palabras. Un negociador que escucha más tiempo obliga al otro a revelar su estrategia. Un gobernante que responde con lentitud hace que sus rivales duden antes de actuar. La paciencia no es demora, es dominio sobre el tiempo. Incluso hoy, la ilusión de calma define el estatus. En una reunión, quien habla al final controla la narrativa. En un conflicto, quien no se inmuta reclama la superioridad moral. Y en las relaciones, quien mantiene la compostura emocional marca el ritmo del apego y el desapego. ¿Crees que el poder requiere expresión? No. Requiere control sobre la expresión. Es la capacidad de contener lo que los demás no pueden. Cuando ellos se alteran, tú permaneces sereno. Cuando se apresuran, tú pausas. Cuando atacan, tú absorbes. En ese instante, te vuelves su superior psicológico, no por confrontación, sino por contraste. El antiguo estratega Sun Tzu escribió que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. El silencio es esa guerra. Es el campo de batalla invisible donde el control emocional sustituye a los ejércitos, y la más mínima expresión puede decidir la victoria.
Piensa en las veces que has visto a alguien perder la compostura, un líder traicionado por su ira, un amigo consumido por el pánico, un rival mostrando demasiado deseo. Cada estallido fue una confesión de debilidad. Ahora recuerda las veces en que alguien permaneció calmado cuando esperabas una reacción, cómo te inquietó, te hizo dudar, te descolocó. Esa es la hoja psicológica oculta tras la quietud. Para dominar la ilusión de calma, debes desprenderte de la necesidad de demostrarte. Debes aprender a dejar que el silencio hable mientras tu mente mide el campo de batalla. Cada palabra que no pronuncia se convierte en un arma afilada por el misterio. Cada emoción que contiene se convierte en una señal de dominio ante quienes son adictos a reaccionar. El individuo sereno no es inofensivo, es inescrutable. Y los inescrutables inspiran miedo, porque el miedo prospera en la incertidumbre. La quietud no es paz. Es poder contenido bajo control. Así que la próxima vez que el caos te rodee, no compitas con él. Obsérvalo. Estúdialo. Deja que los demás lo revelen todo mientras tú sigues siendo la única pregunta que no pueden responder. Porque el mundo no se inclina ante el más ruidoso, sino ante el más sereno. Y cuando dominas esa ilusión, ya no persigues el poder. Te conviertes en él. Pero queda una pregunta, una vez que el silencio te da control, ¿cómo lo usas para hacer que los demás dependan de ti? Esa es la segunda ley del poder silencioso. El apego es una cadena. Y la mayoría la lleva con orgullo. Confunden la calidez con la lealtad, la atención con el amor y la vulnerabilidad con la conexión. Pero quien da demasiado, demasiado pronto, se vuelve predecible, y la previsibilidad es la muerte de la influencia. Si quieres controlar la emoción, primero debes dominar su ausencia. El poder no vive en la pasión. Vive en la contención. Cuando retienes lo que otros desean, atención, aprobación, afecto, te conviertes en un recurso escaso. Y en psicología, la escasez genera obsesión. Cuanto menos reciben, más valoran lo poco que les das. Piensa en cómo se gobernaban los reinos. La audiencia con un gobernante era un privilegio, no un derecho. Ser convocado por él era un honor. Ser ignorado, un castigo. Esa distancia creaba reverencia, no porque fuera divino, sino porque era raro. Ese mismo principio sigue vigente hoy. Verás, el poder moderno no lleva corona. Lleva compostura. La persona fría, imperturbable, en un mundo de volatilidad emocional, se vuelve magnética. Todos buscan su aprobación porque todos los demás la regalan demasiado fácil. ¿Has notado cómo quien escribe menos mensajes controla la conversación? ¿O cómo quien parece menos interesado hace que el otro persiga más? No es manipulación, es economía emocional. Simplemente entiendes que las personas valoran lo que deben ganarse. El desapego no es crueldad. Es control de tu propio mercado interno. Si inundas a otros con emoción, devalúas tu propia moneda. Pero cuando te contienes, cuando permites que el silencio, la distancia o la demora creen tensión, tu presencia se vuelve adictiva. Empiezan a esperar tus reacciones, tu validación, tu siguiente movimiento. Sin darse cuenta, comienzan a orbitar a tu alrededor. La historia recuerda a Cleopatra no solo por su belleza, sino por su disciplina. No persiguió a César ni a Marco Antonio, se retiró de ellos, los obligó a buscar su atención. Su ausencia era más poderosa que su presencia. Cada momento de retención generaba hambre. Y el hambre construye control. Los débiles creen que la apertura emocional siempre es noble. Pero la emoción sin defensa es rendición. Le entregas al otro tu mapa, tus miedos, tus detonantes, tus puntos débiles. Cuando las personas saben cómo afectarte, te poseen. Cuando no pueden, te veneran. Pregúntate, ¿quién impone más respeto, el que siempre está disponible o el que hace esperar? ¿Quién parece más fuerte, el que reacciona al instante o el que pausa, elige cuándo importarle? La retención emocional no trata de indiferencia, trata de ritmo. Es la disciplina de no recompensar cada conducta, de no validar cada súplica de atención. Condicionas a los demás a acercarse en tus términos, y aprenden que tu atención debe ganarse. Los psicólogos lo llaman refuerzo intermitente. Es el mismo principio que mantiene adictos a los jugadores. Una máquina tragaperras no premia cada intento, solo algunos. Y esa incertidumbre hace el juego irresistible. Cuando dominas esto con las personas, dando calidez de forma impredecible, reteniéndola estratégicamente, te conviertes en su adicción emocional. Pero esto exige precisión. Demasiada frialdad, y se alejan, demasiada calidez, y te dominan.
El arte está en el equilibrio, como un titiritero que ajusta las cuerdas con ritmo perfecto. Incluso los emperadores usaban este arte. Elogiaban a sus súbditos rara vez, pero con fuerza, recompensaban la lealtad con dosis medidas, mantenían distancia emocional para preservar el respeto. No era odio, era jerarquía. La familiaridad erosiona la autoridad. Y en el momento en que te vuelves demasiado accesible emocionalmente, dejas de ser respetado. Esto se ve en las relaciones modernas y también en el trabajo. El empleado que halaga demasiado pierde influencia. El amigo que siempre cede es olvidado. La pareja que siempre está disponible se vuelve invisible. La escasez mantiene el valor, en el amor, en los negocios, en el poder. El desapego no trata de cerrar el corazón. Trata de usarlo como arma, no como herida. Cuando decides quién recibe tu emoción y cuándo, recuperas el control del mundo. Ya no persigues la atención, haces que la atención te persiga. Pero recuerda, el desapego no es vacío. Es conservación de energía. Ya no reaccionas ante cada demanda, observas, calculas, decides. Te mueves desde el centro, no desde los bordes. Y en ese silencio, la gente empieza a sentir tu ausencia como si fuera tu presencia misma. Cuando te conviertes en quien puede retener la emoción, te conviertes en quien todos buscan para obtenerla. Así nace la dependencia, no dando más, sino dando menos, de forma deliberada e inteligente. El control comienza cuando puedes sentir sin mostrarlo, amar sin necesitar reciprocidad, preocuparte sin perderte. La contención emocional es la corona de los poderosos. Quienes no pueden desapegarse, servirán siempre a quienes sí pueden. Así que, contémplate. No porque te falte emoción, sino porque entiendes su valor. Porque cuando los demás se vuelven adictos a tu silencio, ya no persigues sus corazones, posees sus mentes. Y cuando dependan de tu calma, ¿qué ocurrirá cuando finalmente decidas moverte? Ahí, comienza la siguiente ley del poder silencioso. Las personas temen lo que no pueden predecir. Y ese miedo, sutil, silencioso, invisible, es una de las mayores fuentes de poder. Ser ilegible es ser intocable. Porque cuando no pueden definirte, no pueden prepararse para ti. No pueden manipular lo que no comprenden. Los débiles buscan ser entendidos. Ansían validación, se explican sin cesar, muestran sus intenciones como un libro abierto. Pero cada vez que te vuelves transparente, entregas a los demás el plano de tu mente. En el juego del control, la información es moneda. En el momento en que pueden leerte, pueden controlarte. Pero cuando tus emociones, tus motivos y tus intenciones permanecen ocultos, los demás revelan los suyos primero, intentando descifrar tu silencio. Y al hacerlo, exponen las mismas debilidades que luego usarás en su contra. La ilegibilidad no es una máscara, es una armadura. No finges quién eres, simplemente muestras solo lo que sirve a tu diseño. Cada palabra, cada gesto, cada pausa es deliberada, no para engañar, sino para dirigir. Piensa en el maestro del ajedrez. No revela su estrategia reaccionando. Observa. Mira cada movimiento de su oponente hasta que el tablero se vuelve transparente, excepto su propia mente. Para su rival, parece tranquilo, quizá incierto. Pero en realidad, ya conoce las próximas 10 jugadas. En la política, en la guerra y en la vida cotidiana, este principio reina supremo. César solía sonreír mientras planeaba la caída de aquellos con los que cenaba. Su encanto los desarmaba, su paciencia ocultaba la ambición. Cuando finalmente comprendían su intención, ya era demasiado tarde. La ilegibilidad convierte la percepción en tu arma. La gente no puede luchar contra lo que no puede definir. Te llamarán frío, misterioso, arrogante, porque la incertidumbre amenaza su sentido de control. Déjalos. Cada etiqueta que inventan revela más sobre ellos que sobre ti. Los psicólogos saben desde hace tiempo que la mente humana odia la ambigüedad. Cuando alguien es ilegible, nuestro cerebro se apresura a llenar los vacíos. Empezamos a suponer, proyectar, imaginar. Y en esa prisa por explicar, exponemos nuestros miedos y deseos. Te conviertes en un espejo, reflejando su propia psique. Creen que te leen, pero solo se están leyendo a sí mismos. Así es como obtienes poder sin esfuerzo. Revelando nada, haces que los demás lo revelen todo. Imagina esto, en una discusión acalorada, una persona grita, gesticula, se desborda en emoción. La otra permanece inmóvil, en silencio, observando. ¿Quién tiene el control? ¿El que reacciona o el que observa?
La respuesta siempre es la misma. La quietud desconcierta al emocional. La ilegibilidad los lleva a su propia destrucción. Pero la ilegibilidad no debe convertirse en indiferencia. Debe ser activa, una actuación de contención. No eres frío, eres calculador. Tu silencio no es vacío, es un campo donde el otro expone su estrategia mientras cree que tú no tienes ninguna. Incluso en la vida social, el misterio genera fascinación. La persona que habla poco en una reunión, que escucha más de lo que dice, se convierte en un centro de gravedad. Los demás proyectan sobre ella encanto, inteligencia, incluso peligro, porque el misterio exige interpretación. Y cada interpretación te da ventaja psicológica. Cuando no saben qué te mueve, deben avanzar con cuidado. Hablan con más suavidad, actúan con más respeto y revelan más de lo que deberían, buscando ganar tu favor. La ilegibilidad es control disfrazado de tranquila curiosidad. Pero recuerda esto, la ilegibilidad sin conciencia se convierte en aislamiento. Si te separas demasiado, pierdes contacto con aquellos que pretendes guiar. El arte está en el equilibrio, estar lo suficientemente presente para involucrarte, pero lo bastante distante para seguir siendo impredecible. Eres el espejo, no el muro. Para dominar este arte, comienza en lo pequeño. Retrasa tus reacciones. Deja que las personas hablen más de lo que esperan. Da respuestas vagas cuando indaguen demasiado. Sonríe cuando esperan enojo. Guarda silencio cuando esperan defensa. Cada desviación de sus expectativas profundiza tu poder. Con el tiempo, aprenderán que tu calma es peligrosa. Que tu silencio nunca está vacío. Que tus palabras, cuando finalmente las pronuncias, pesan más que todo su ruido interminable. La ilegibilidad transforma tu presencia. Te conviertes en la variable en cada habitación, el factor que no pueden predecir ni controlar. Y como los humanos ansían certeza, comienzan a orbitarte, desesperados por entender. Ya no persigues la atención, la ordenas mediante la ausencia. El mundo siempre intentará definirte. Déjalo. Cada definición falsa se convierte en un disfraz que puedes usar cuando te convenga. Puedes ser quien ellos creen que eres, mientras sigues siendo quien realmente eres, bajo todo eso. La persona ilegible no domina con fuerza ni con miedo, sino con el caos silencioso de la incertidumbre. Para ellos, cada silencio es una pregunta, y cada mirada, una prueba. Te estudiarán, intentarán descifrarte, y en el proceso, se encadenarán a tu misterio. Para gobernar mentes, primero debes volverte ilegible. Porque lo que no puede leerse, no puede controlarse. Y una vez que domines eso, aprenderás el siguiente secreto: cómo usar esa naturaleza ilegible para moldear las emociones de los demás sin decir una sola palabra. Ahí, comienza la siguiente ley del poder silencioso. El poder rara vez lleva armadura. Lleva una herida, colocada con cuidado, revelada estratégicamente, y nunca fatal. Porque la fuerza total invita a la resistencia. Pero un atisbo de debilidad, eso desarma la sospecha. Este es el gran paradoja de la influencia: la gente confía en lo que parece humano, no en lo que parece perfecto. Y si puedes controlar cómo y cuando pareces vulnerable, puedes convertir la emoción en un arma calculada. La mayoría de las personas exponen su dolor por accidente, impulsivamente, emocionalmente, sin control. Tú no lo harás. Revelarás solo lo que sirva a tu intención, solo lo que fortalezca tu dominio. Eso es vulnerabilidad controlada, el acto de usar la fragilidad como disfraz del poder. Piensa en los antiguos gobernantes. Un tirano que nunca sonreía era temido, pero nunca amado. Un líder que lloraba por su pueblo era visto como noble, incluso mientras afilaba sus cuchillos tras el telón. La apariencia de sinceridad construía una lealtad que la crueldad sola jamás podría comprar. Julio César perdonó públicamente a sus enemigos. Pareció misericordia. Le ganó adoración. Pero en realidad, los hizo dependientes, hombres culpables aferrándose a la mano del hombre que temían. Transformó el perdón en una correa. Esa es la genialidad de la exposición controlada, mostrar la suavidad justa para que los demás bajen la guardia. Verás, los humanos son adictos a la empatía. Quieren creer que entienden a los demás, incluso a los que están por encima. Así que cuando les permites un vistazo de tu debilidad, una lucha, una duda, una confesión cuidadosamente cronometrada, se sienten cerca de ti. Confían. Se abren por completo. Y en esa apertura, tú accedes a su verdad. Pregúntate, ¿prefieres ser temido por completo, o amado estratégicamente?
Lo primero te aísla. Lo segundo ata a los demás a ti. La vulnerabilidad controlada crea gravedad emocional. Las personas bajan sus muros contigo porque creen que tú has bajado los tuyos. Pero no lo has hecho, solo has inclinado el espejo. Psicológicamente, esto se llama divulgación recíproca. Cuando alguien comparte algo personal, sentimos la necesidad de responder con algo nuestro. Es naturaleza humana, un reflejo. Revela una pequeña herida, y te revelarán todo el campo de batalla de su alma. Un manipulador no exige información, la invita. Cuenta una historia de su propio error, su arrepentimiento, su momento de debilidad. El oyente se relaja. Empieza a confiar. Y en su afán por conectar, confiesa mucho más de lo que pretendía. Pero aquí está la clave, tu vulnerabilidad nunca debe ser incontrolada. Debe servir siempre a un fin estratégico. Tú decides qué revelar, cuándo hacerlo y a quién. Nunca sangras, solo muestras la cicatriz. En política, esta táctica gana naciones. Un gobernante que admite una falta parece humano, mientras sus rivales, fingiendo perfección, parecen falsos. En los negocios, un líder que comparte fracasos pasados se vuelve cercano, y la confianza se convierte en su arma más poderosa. En las relaciones, un momento de suavidad controlada puede anclar la dependencia emocional. Hace que las personas se sientan elegidas, privilegiadas por ver la parte de ti que los demás no ven. Y una vez que se sienten elegidas, se vuelven leales, incluso en su propia contra. La vulnerabilidad controlada es camuflaje emocional. Oculta el cálculo detrás de la sinceridad. Y la sinceridad es irresistible, especialmente cuando la gente cree que es rara. Pero debes entender, el uso excesivo de este poder lo destruye. Muestra demasiada suavidad, y perderás autoridad. Muestra muy poca, y perderás confianza. La maestría está en el equilibrio, parecer abierto mientras permaneces impenetrable. La historia venera a quienes parecían tanto humanos como divinos. Alejandro lloró, y sus hombres lo adoraron. Lincoln sufrió, y su pueblo lo siguió hasta el infierno. No eran débiles, parecían lo suficientemente humanos para justificar su dominio. Su dolor los hizo accesibles. Su contención los hizo eternos. La vulnerabilidad controlada funciona porque alimenta la ilusión de igualdad. La gente cree que está a tu lado, cuando en realidad está debajo, emocionalmente expuesta mientras tú permaneces sereno. Entregan lealtad libremente porque creen que nació de una lucha compartida, cuando en realidad fue creada por tu autocontrol deliberado. Practica el arte de la confesión calculada. Revela una grieta, nunca un colapso. Habla de tus fracasos con calma, no con emoción. Admite errores pasados, nunca presentes. Haz que crean que te ven, mientras tú observas cómo reaccionan. Pensarán que tu apertura es conexión. Tú sabrás que es control. En un mundo donde todos se esconden tras la perfección, la vulnerabilidad se convierte en el disfraz más poderoso. Pero recuerda, todo disfraz debe servir al trono, no al corazón. Parecer frágil es hacer que los demás se vuelvan protectores. Hacerlos protectores es hacerlos obedientes. Así que elige tus heridas con sabiduría. Muéstralas con cuidado. Porque la debilidad correcta, en el momento justo, puede otorgarte más poder que cualquier muestra de fuerza. Y una vez que domines esa ilusión, estarás preparado para el arte final del poder silencioso, la habilidad de gobernar sin dar una sola orden. Ahí, comienza la siguiente ley. Los grandes gobernantes casi nunca parecen gobernar. Su poder es silencioso, sutil, invisible, como la gravedad. Atrae todo hacia el orden sin pronunciar una sola palabra. Mandar sin parecer que mandas, esa es la forma más alta de control. Porque las personas resisten las órdenes, pero obedecen las ideas que creen suyas. El sabio no impone su voluntad con ruido. La siembra. El poder construido sobre el miedo se derrumba cuando el miedo desaparece. Pero la influencia construida sobre la percepción perdura, incluso en tu ausencia. Dar una orden directa crea resistencia. La mente humana detesta el control. Pero si puedes guiarla indirectamente, moldeando decisiones mientras preservas la ilusión de libertad, posees tanto a la persona como a su orgullo. Esta es la psicología del poder indirecto, la mano invisible que dirige sin tocar. Piensa en un general hábil. No obliga a su ejército a ser leal, crea condiciones donde la lealtad se vuelve la única opción. Deja que sus soldados crean que luchan por honor, mientras él lucha por la victoria. Su emoción se convierte en el instrumento de su diseño. A lo largo de la historia,
los verdaderos gobernantes se movieron como sombras tras el trono. El cardenal Richelieu gobernó Francia a través de un rey. Marco Agripa gobernó Roma mediante la amistad con Augusto. Y la familia Medici controló papas y príncipes no con la espada, sino con la sugerencia. Comprendieron una verdad: la mano que guía no necesita ser vista. Las personas anhelan dirección, pero detestan la dominación. Así que les das lo primero ocultando lo segundo. Nunca impones. Insinúas. Nunca exiges. Inspiras. Nunca dices haz esto. Dices quizás esto sería sabio. Y cuando actúan creyendo que fue su decisión, los has conquistado, suavemente. La psicología llama a esto preservación de la autonomía. Cuando la gente siente que su independencia es respetada, obedece con mayor disposición. La manipulación triunfa cuando se oculta dentro del acuerdo. ¿Pero cómo se construye ese poder invisible? Dominando el arte de la sugerencia emocional. Plantas semillas de pensamiento a través del tono, el momento y el silencio. Creas un entorno donde los demás eligen exactamente lo que tú habrías elegido por ellos. Un gobernante no dice debes. Dice puedes. Un estratega no discute, formula preguntas que conducen la mente hacia su conclusión. Y un manipulador nunca empuja, hace que resistir parezca antinatural. Imagina que deseas volver a un aliado contra un rival. No acusas ni confrontas. Expresas una leve preocupación, una duda sutil, una pequeña vacilación. Deja que ellos completen el resto. Las personas creen más en sus propias sospechas que en tus argumentos. Así que no necesitas convencer, solo provocar su diálogo interno. Maquiavelo escribió una vez que es más seguro ser temido que amado, pero el camino más sabio es ser ninguno, ser necesario. Cuando otros creen que su éxito depende de ti, defenderán tu voluntad como si fuera la suya. Y el secreto para volverte necesario es hacer que tu guía parezca natural, sin esfuerzo, inevitable. Incluso en la vida cotidiana puedes gobernar sin títulos. En el trabajo, habla al final de las reuniones. Deja que los demás discutan, y luego une ambos bandos bajo una conclusión tranquila. Pensarán que fue un consenso, no una orden. En las relaciones, haz que los demás crean que dirigen la conexión. Refuerza sus decisiones, moldea sutilmente sus deseos. Pronto, tu silencio los guiará más que sus propias palabras. Esto no es engaño, es orquestación. No elimina su libertad, define sus límites. Creas una estructura invisible donde cada camino los conduce de vuelta a ti. Observa el mundo moderno: quienes gritan por atención rara vez tienen influencia. Los verdaderos arquitectos del poder permanecen ocultos. Se mueven con susurros, con el momento exacto, con la manipulación sutil de la percepción. El líder que parece controlar demasiado pierde seguidores, el que parece escucharlos gana, incluso mientras los guía hacia otro destino. Pregúntate: ¿es mejor gobernar un momento o gobernar una mente? Lo primero se desvanece pronto. Lo segundo dura toda una vida. La mano invisible no domina. Diseña. Permite que otros hablen, actúen y crean, todo dentro de los límites que tú creaste. Y cuando el plan triunfa, ellos se felicitan a sí mismos. Esa es la verdadera maestría, hacer que otros se sientan orgullosos de obedecerte. Pero este tipo de control exige paciencia. Debes resistir el hambre del ego por ser visto como poderoso. La visibilidad es vanidad. La influencia prospera en el silencio. Recuerda, cuando creen que son libres, nunca verán los hilos. Y cuando no ven los hilos, bailarán para siempre. El gobernante más peligroso es aquel que nunca parece gobernar. No deja huella, y sin embargo, todo se inclina ante su voluntad. Así que aprende a moverte como una sombra. Moldea los resultados en silencio. Deja que otros sostengan la corona, mientras tú sostienes el mundo que reposa bajo ella. Porque al final, no es la voz la que domina la sala. Es el silencio el que hace que todos se muevan. Y cuando domines esta ilusión final, el poder de guiar mentes invisiblemente, ya no necesitarás controlar nada. Te habrás convertido en el control mismo.